Bienvenidos mis queridos hermanos nuevamente a su programa Un Versículo de Fe. Es para nosotros siempre una gran bendición saludarles a través de estos vídeos. Para nosotros una alegría, un gozo enorme compartir la palabra de Dios, aunque sea un poquito que el Señor nos regala cada vídeo y cada versículo que reflexionamos. De verdad que es grande lo que el Señor está haciendo a través de este programa. Contarles un poquito sobre lo que hacemos en el programa, por si hay alguna persona nueva que se entere al escuchar este vídeo. Pues el propósito de nuestro programa es leer todo el Nuevo Testamento buscando los versículos donde se encuentra la palabra fe. Ese es el objetivo, buscar los versículos donde se encuentra la palabra fe, pero el verdadero propósito es leer todo el Nuevo Testamento, siempre buscando esos versículos, y en cada versículo pues hacemos una pequeña reflexión de la que nosotros hacemos este vídeo y la compartimos con todo lo que nosotros podemos. También agradecerle al Señor y presentar este programa a nuestro Señor, porque toda la gloria y la honra es para Él, para nadie más que para Él. Damos gracias a todos los hermanos que nos ayudan a compartir y hacen más grande este programa y más gloria para el Señor. El que compartas un vídeo, eso significa que vamos llegando a más hermanos escuchan un poco de la palabra de Dios, y esa es una gran bendición, hermano, el saber de que hay muchos hermanos que lo están compartiendo. Y como les decía, hoy el versículo lo hemos encontrado en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Ya les decía la vez pasada que en el capítulo 18 termina la segunda misión de Pablo, y ahí mismo inicia su tercera misión, y es algo increíble, porque ahora nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso que muchas veces nosotros no hemos terminado de entenderlo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos lo aclara, no yo, sino la palabra de Dios. Dice en el capítulo 19, en el versículo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios: y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si vemos lo que Pablo les pregunta a estos discípulos, a estos creyentes, por decirlo así, que estaban ahí en esa área, en ese pueblo de Efeso, ¿verdad? Apolo venía en camino hacia Efeso, pero Pablo llegó primero ahí, ¿verdad? Y a estos discípulos Pablo les fue contundente con esta pregunta. Pero para entender un poquito esto, tenemos que leer un poco también el capítulo 18. Nos damos cuenta que ahí Apolo y lo reunió aquel matrimonio, ¿no? Aquila y Priscila. O sea, lo juntaron en su casa para explicarles sobre la resurrección de Jesucristo, porque Apolo era un hombre instruido en la palabra de Dios, muy preparado, pero no conocía el evangelio que Pablo estaba predicando, el evangelio de Jesucristo. Él era bautizado con el bautismo de Juan, que el bautismo de Juan era el perdón, ¿verdad? Y se bautizaba con agua, mas sin embargo el bautismo de Jesucristo era con el Espíritu, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que leer un poco para entender esta otra parte, ¿verdad? El contexto de la palabra. Y la pregunta contundente que Pablo les hace a estos hermanos, ¿verdad? Es decirles, y ustedes, ¿verdad? Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. ¿Qué nos quiere decir? Aquellas personas predicaban la palabra de Dios, enseñaban, hablaban de Dios, hablaban del Antiguo Testamento, hablaban del bautismo de Juan, y habían abrazado la fe. Está hablando de la fe de la iglesia, ¿verdad? De la fe en Dios. Pablo está hablando en general, ¿verdad? La fe encierra un globo de cosas, no solo en lo que muchos creen. Si tengo fe, soy capaz de mover montañas. Si tengo fe, soy capaz de caminar sobre. Amén, claro que sí, pero si tenemos fe, somos predicadores, somos oradores, somos todo lo demás, ¿verdad? De la fe viene la salvación, de la fe viene el amor, de la fe nace el bautismo y todo lo que
va y encierra lo que es la iglesia. Entonces le preguntó, ¿verdad? Y ustedes recibieron, y aquellos ni siquiera sabían, ¿verdad?, que se recibía el Espíritu Santo, porque ellos predicaban a Dios, ¿verdad? Ellos predicaban en el Antiguo Testamento aún. Mas sin embargo, Pablo ya era portador de la nueva alianza, de la nueva evangelización, ya era portador del evangelio de Jesús, ¿verdad? Ya era portador de aquel Cristo vivo y resucitado, ¿verdad? Y les dijo, ¿y cuál es? Si ustedes siguen leyendo la palabra de Dios, les dijo, ¿y cuál es el bautismo que ustedes han recibido? Y les dijo que habían recibido el bautismo de Juan, ¿verdad? Entonces Pablo en aquel momento les habló y les dijo que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, para que conocieran y recibieran el fuego del Espíritu Santo. Y aquí estamos nosotros entrando en esa parte maravillosa, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, bueno, entonces si tengo fe, no puedo tener el Espíritu Santo. Bueno, lo dice la palabra de Dios, podemos tener fe, ¿verdad? Y podemos creer, podemos decir que creemos y podemos tener fe. Pero si no somos bautizados, no recibimos el Espíritu Santo. Nosotros los católicos, para bendición del Señor, somos bautizados desde niños, y esa es la intención de recibir el bautismo desde niños, porque desde niños tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto aquí lo dice bastante claro la palabra de Dios. El solo creer no recibe, no hace esa efusión del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero cuando somos bautizados, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero, ¿qué dirán? Pero bueno, hay muchos que son bautizados y son malos. Claro, eso no quiere decir que no hayan recibido el Espíritu Santo. El que lo ignoren y lo dejen ahí abandonado, eso no es que no tenga el Espíritu Santo. Sí hay Espíritu Santo en ellos, y en el momento que ellos decidan cambiar de vida, el Espíritu Santo se moverá dentro de ellos, y la fe hará que el Espíritu Santo crezca. La fe hará que el Espíritu se mueva dentro de nosotros, y eso nos impulse a hacer grandes cosas, a amar, a respetar, a cuidar de los demás, a compartir y hacer tantas cosas que muchas veces sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer. Y eso es lo que pasaba con aquellas personas, ¿verdad? Que ellos predicaban y enseñaban muy bien, como Apolo y todo eso, pero no habían recibido la efusión del Espíritu Santo. Sin embargo, los apóstoles, desde los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que ahí dice que recibieron la efusión del Espíritu Santo, y desde entonces ellos podían imponer manos y los enfermos se sanaban, predicaban y se llenaban las iglesias al escuchar la palabra del Señor Jesús. Así que, mi querido hermano, te dejo con esta reflexión. Un abrazo de paz, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, y un súper shalom para todos, y bendiciones a todos los hermanos que nos ven.